Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Roberto Ávila y en este video te voy a explicar cómo he logrado yo estar en honores en la universidad en Estados Unidos a través de la forma en la que estudio. Bueno, primero que nada lo que hago al comienzo del semestre es ver la información de todas las clases y saber de qué se van a tratar. Así puedo ver las cosas que necesito saber, como qué debería de estudiar y también como qué clase de tareas hay en esta clase, si es necesario ir en persona, si no es necesario ir. Entonces yo ya después de haber terminado este documento durante el comienzo del semestre, sobre todo, regreso a ver el documento para recordar qué es lo que debería estar haciendo para las clases. Así intento que no se me olvide algo que tenga que hacer. Así ya no se me olvida, por ejemplo, que tengo que prestarle más atención a los videos de la clase que a las lecturas o viceversa. Una vez que termino ya ese documento, entonces me voy a la aplicación de iStudies y en esa aplicación pongo todas las tareas, asignaturas, quizzes, exámenes y cosas relevantes a la escuela que tengo que hacer, las cuales tienen una fecha de entrega. Entonces de esta forma ya sigo las tareas del día a día en vez de estarme preocupando por cosas que vienen después. Pero lo que me propuse para este semestre y algo que quiero seguir haciendo en el futuro es que pongo las fechas de entrega al menos un día antes del día que en realidad la debo de entregar, para así yo tener las tareas antes de tiempo. Y siento que esto sobre todo funciona más porque a veces uno tiende a dejar las tareas hasta el final, hasta el día en el que lo tienes que entregar, hasta el último momento. Entonces si empiezas con la mentalidad de que esa tarea es antes, entonces ya la terminas antes de tiempo. Pero también otra cosa que hago es que si me tengo que preparar para una tarea que es tardada, esa la pongo muchos días antes porque tengo que trabajar más tiempo en ella, en vez de ponerlo un día antes, pero al fin y al cabo va a estar todo ese día haciendo demasiada tarea. Y eso al igual estaría mal, entonces mejor lo pongo desde antes y trabajo poco a poco en esa tarea. Algo que también hago es que selecciono ciertas horas del día para hacer tarea y pendientes de la escuela a esas horas, y después las demás horas del día son para descanso o para las otras cosas que tenga que hacer. Pero esas horas, ponle tú que haces 4 horas de tarea, estudio al día. Entonces esas 4 horas son solamente enfocadas para lo que tienes que hacer. Así ya después cuando tú terminas y tienes tu descanso o lo que sea que tengas que hacer, no estás preocupado porque tienes que hacer la tarea, y en cambio ya estás más tranquilo y disfrutas más tus días en vez de estarte estresando. Y sé que es difícil enfocarte en esas horas para hacer solamente tarea porque uno tiene tantas cosas en la cabeza que quieres pensar en hacer todo lo demás antes de hacer tus deberes escolares. Pero lo mejor es enfocarte a hacerlo, entonces ya después puedes disfrutar del tiempo que te resta. Algo que me di cuenta, sobre todo ahora durante la pandemia, es que es más fácil para mí si hago la tarea en un área que no hago nada más que tarea, y en el área de descanso solamente descanso. Por ejemplo, la tarea la hago en la mesa, por ejemplo. Pero el de acostarme, ver la tele o lo que sea, lo hago en la cama. Entonces de esta forma, si hago la tarea en otra parte, es como que en el momento en el que llegas a ese lugar, es como que entras en la mentalidad de que vengo aquí a hacer tarea. Entonces ya es más fácil para ti hacer la tarea. Por ejemplo, en mi caso, cuando hago ejercicio en la casa, me da flojera y no me gusta hacer en realidad ejercicio aquí. Pero cuando voy al gimnasio es como que en cuanto entras, a pesar de que traes flojera antes, ya que entras al gimnasio y dices, bueno, pues ya estoy aquí, voy a hacer ejercicio, y te empiezas a animar y empiezas a agarrar energía. Entonces de esta misma forma siento yo que funciona para la tarea. Si tienes un área designada, entonces entras en la mentalidad de hacer tarea y es más fácil para ti hacerlo. No quiere decir que va a ser súper sencillo, que en cuanto te sientes va a ser súper sencillo comenzar, pero va a ser más sencillo que si te fueses a la cama a hacer la tarea. Bueno, ahora ya que estamos en nuestra área de estudio, ahora que toca estudiar, es el momento en el que tienes que decidir cómo voy a estudiar para mi clase, y para eso sirve el documento de referencia del principio, en el cual ya escribiste como en esta clase te dice el profesor o la profesora que leas algo antes de la clase, o por ejemplo también te pueden decir que simplemente veas los videos o lo que sea que te digan que hagas. Entonces, por ejemplo, para una clase que tengo, que es la de inmunología, para esa clase primero leo las lecturas que están hechas por la profesora, entonces ya de esa forma voy preparado para mi clase. Entonces ya en la clase es
más sencillo entender todo lo que se está diciendo y es más fácil entender los conceptos en general y las cosas específicas. Y por ejemplo, para otra clase que tengo, en esa simplemente puedo ver solamente los videos y ya con eso es suficiente. Entonces todo depende de la clase. Pero algo que es muy importante es que después de que hayas estudiado, respondas tú los objetivos de la clase. Es como, ¿qué es lo que se supone que tienes que entender de esta clase en específico? Entonces algo que hacen mis maestros es que te ponen en esta clase deberías de aprender como las partes de la célula, por ejemplo. Y en esta otra clase, una de cálculo, tienes que aprender a hacer integrales o lo que sea. Entonces el caso es que al final tú contestes esos objetivos para ver si en realidad entendiste el tema, y si no lo entendiste, que es lo más probable porque no podemos entender totalmente los temas, nos referimos de vuelta a lo que leímos, ya sea la lectura, el libro, lo que sea. Entonces de esa forma podemos ahora sí contestar los objetivos de la clase o las preguntas de práctica que te pongan los profesores. Y si no entiendes algo, entonces vas y les preguntas a los profesores. Siento que esta parte es una de las cosas más importantes cuando estudias, porque la práctica hace al maestro, y en realidad sí es cierto, porque cuando practicas es cuando en realidad entiendes, cuando tienes que pensar tú de una forma activa en lo que estás aprendiendo en las clases. Entonces de esa forma va a ser más sencillo para ti entender y va a ser más sencillo para ti que te vaya bien en los exámenes. Para esta parte es muy sencillo estresarse y querer apurarse y decir como, ay no, ¿sabes qué? Sí lo entiendo, el que sigue y así. Pero yo digo que es una de las cosas en las que le tienes que poner un poquito más de tiempo, porque es de la forma en la que en realidad vas a entender la clase. Así que date el tiempo dentro de tus horas de estudio que elijas para el día, date el tiempo de ponerles atención de verdad y poder responder estas preguntas u objetivos de la clase. Una de las cosas que deberías de estar haciendo es como practicar frecuentemente lo que estás estudiando, así como lo que te acabo de decir de las preguntas u objetivos de la clase. Entonces lo que hago es irme a la aplicación de RevNote y ahí contesto yo los objetivos o las preguntas, y dentro de esa aplicación puedes tú esconder partes de lo que estás respondiendo. Entonces cuando tú ya respondiste la pregunta, se te da la opción de decir si se te hizo fácil la pregunta, si fue muy difícil, si estuvo más o menos. Entonces cuando tú seleccionas la dificultad de la pregunta, el sistema te va a volver a dar esa pregunta después, dependiendo. Por ejemplo, si te fue muy bien, la primera vez te da 24 horas, entonces te vuelve a salir en 24 horas. Y luego si después de eso te sale bien, te dice, ok, en 5 días te vamos a volver a poner la pregunta. Pero también puede ser que no te sabías en realidad la respuesta y le pones que no te fue bien, y luego te la va a repetir en 1 minuto. Y luego ya si te salió bien, no sé, en unas horas. Y así sucesivamente. El caso es que tú practiques constantemente estas preguntas que tú mismo hiciste para que puedas entender mejor el concepto, pero también para que lo recuerdes, porque de esta forma va a ser más sencillo para ti. Usar aplicaciones así como RevNote o también Anki Flashcards es muy importante, porque así puedes practicar la repetición espaciada o Spaced Repetition y el recuerdo activo o Active Recall. De eso te voy a hablar en futuros videos, pero esto es algo importante para que tú puedas entender mejor tus clases. Por último, algo que siento que es muy importante es tener un grupo de estudio para las clases en las que lo necesites. Por ejemplo, nuevamente en mi clase de inmunología tengo un grupo de estudio en el cual antes de cada examen estudiamos los temas que se ven en la clase y también respondemos los objetivos de la clase o las preguntas para saber si en realidad estamos entendiendo el tema. Y cuando alguno de mi equipo me pregunta algo y yo se los explico o les respondo a la pregunta, siento que es más fácil para mí después entender o recordar lo que expliqué. Por ejemplo, durante el examen, si expliqué algo sobre la inmunoglobina E, entonces al momento yo de tomar el examen voy a pensar, oh, recuerdo que yo expliqué esto, entonces es esto, por ejemplo, en el examen. Otra cosa que me gusta hacer en el grupo de estudio es que los temas que yo casi no entiendo bien,
los intento explicar al grupo y luego ya ellos me dicen como esto está bien, esto está mal, deberías de agregar esto o como oh, también sabías esto sobre el tema. Entonces así puedo consolidar como diferentes puntos sobre el tema que todos los del equipo saben y así puedo aprender mejor. Ok, hasta aquí llega el video y si te gustó dale like y también comparte para que los demás vean cómo se debería de estudiar para las clases. Y si te interesa estudiar en Estados Unidos o también quieres ser un médico en este país, por favor sígueme y pícale a la campanita para que sepas cada vez que subo un nuevo video, porque en este canal te hablo sobre cómo estudiar aquí y también sobre cómo ser un buen estudiante. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!